Un día que estaba leyendo la Biblia, me topo con esta frase que me hizo reflexionar. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estas palabras fueron dichas para la iglesia de Sardis y describen la condición con la que se encuentra espiritualmente. Y pensé, si una iglesia que sigue a Cristo, que Dios la considera y le advierte diciéndole, estás muerto, cuánto más la humanidad que no tiene a Cristo, que vive una vida sin Dios, sin amor ni esperanza. Si la condición de los que dicen buscar a Dios se encuentra así, piensa cómo están quienes no buscan ni tienen a Dios. La condición de cada ser humano es sumamente crítica, pues estamos entre la vida y la muerte. La humanidad existe como muertos vivientes espiritualmente hablando. Pero, ¿qué es un muerto viviente? Pues en la ficción un muerto viviente es un cadáver reanimado, capaz de moverse, pero con una pérdida de la capacidad de raciocinio. Estos seres de un estado cadavéricos, creados por George A. Romero en muchos filmes de terror, me sirven para mostrar y ejemplificar cómo es la condición espiritual humana frente a Dios. Cómo la humanidad vive como estas criaturas muertas sin darse cuenta de su estado. Aunque se camine, aunque se alimente, aunque se piense que se existe, no significa realmente que se está vivo, pues el pecado es una herencia de muerte que tenemos y la cual practicamos siempre, y ello nos mata espiritualmente. Si bien es cierto que esta relación entre muertos vivientes y la humanidad no es nueva, ya que muchos han utilizado este ejemplo para dar una descripción de la condición humana frente a Dios, como John Eadie, el predicador escocés del siglo XIX, el cual dijo: los hombres sin Cristo son muertos que caminan. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad moral, ni las miserias del infierno lo disuaden. Este tema también lo han abordado grupos musicales, tales como Barrencroft en su tema musical llamado Living Dead, o los grupos Warlord y Lordian Ward, ambos con la misma canción llamada Battle of the Living Dead. Y cómo no olvidar que este tema también fue tratado por Jack T. Chick en su folleto llamado Los muertos que caminan. Es así que los muertos vivientes como metáfora de una realidad espiritual la tomé, como dije antes, de la escritura, pues Jesucristo y sus discípulos expusieron esta condición de muerte por medio del pecado en el cual el ser humano se encuentra frente a Dios, diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es así que cada persona vive condenado a existir por poco tiempo, en un estado cadavérico espiritualmente, sirviendo fielmente a sus deseos como sirvientes sin conciencia, pues así somos esclavos, sirviendo fielmente al pecado. Lo hacemos consciente e inconscientemente, y desgraciadamente somos dignos de su retribución, que es la muerte. Pues ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Porque la paga del pecado es muerte. Así que toda la humanidad vive una existencia vacía, buscando llenarse de otros, como si fuesen zombies, que solo saben consumir, sin propósitos reales que lo acerquen a su creador. Criaturas que solo saben satisfacerse y esperar el final. Si bien es cierto que caminamos, pensamos y vivimos físicamente, pero realmente no nos damos cuenta que solo se existe. No pensamos en otros, solo en nosotros y en satisfacer nuestro goce biológico. Así lo declara Pablo a los romanos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y es que por más que quieran tener una vida real, no pueden, ya que el pecado nos aparta de ella. Nuestra propia carne nos aparta de Dios, haciendo cosas que no son correctas. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta exclamación que hace el apóstol Pablo lo hace consciente de que Jesucristo es el único que puede librarle de esa atadura. Por ello, él mismo se responde: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, los demás seres humanos no son conscientes de este estado de putrefacción espiritual, ya sea porque desconocen o porque no quieren creerlo, pues un muerto viviente solo cumple su función preocupándose en buscar su subsistencia carnal, pues en ellos no hay amor, no hay paz, no hay conciencia espiritual. Todo lo que hace es solo fingir que viven hasta que su carne les permite existir en este mundo. La tierra está rodeada de caminantes sin vida. En muchos filmes de terror se nos presenta un escenario donde aparecen. Lo podemos encontrar en todos los lugares, en sitios donde menos se los esperas están, ya sea en juzgados, en supermercados, en las casas, hasta en las propias iglesias, pues es un escenario donde menos se espera encontrar a esta criatura sin vida. Pero aunque no lo crean, es cierto. Es viva esta afirmación, pues hay muchos religiosos que están conscientes que están muertos por su pecado. Están muertos en vida y creen que Dios los acepta así, con sus vicios y maldades. Por eso muchos religiosos se disfrazan de vivos e intentan comportarse como tal. Cumple sus rituales creyendo que Dios los aceptará así, pero Dios ve el estado espiritual, la pestilencia y la putrefacción, la cual es una condición que Dios deplora, a pesar que prediquen y cumplan tradiciones humanas como los escribas, los fariseos y los saduceos, cuando hacían sus ritos, creyendo que Dios los apoyaba. Pero Jesucristo les dijo directamente su condición: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Seamos conscientes que ningún religioso ni ninguna persona, por más perfectos que aparenten delante de los hombres, podrán engañar a Dios, y es que no les pueden engañar a Él, pues Él ve más allá de las apariencias y de lo que nuestros ojos pueden percibir. Veamos lo que dice la Escritura. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sin duda, si la condición de los que dicen buscar a Dios se encuentra así, piensa cómo están quienes no lo buscan. Muchos religiosos, personas que se consideran espirituales a su modo, están conscientes de lo mal que llevan sus vidas e intentan quitar la suciedad y la putrefacción a su manera, llevando una vida de falsa espiritualidad sin Dios, engañándose y engañando, viviendo vidas vacías, calmadas, pero que no llegan a conocer la paz real. Sin embargo, esa calma y falsa espiritualidad no quita el pecado, no quita la suciedad de la muerte en sus cuerpos, porque desgraciadamente el pecado no sale con buenas obras, no sale haciendo tradiciones ni rituales, pues mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora bien, es cierto que muchos no conocen su condición, sin embargo, hay otros que no les interesa, y caminan buscando atacar como muertos vivientes a los vivos, y se resisten implacablemente contra Dios, odiándolo y haciendo acciones que van contra Él y contra quienes lo siguen. A los tales Dios los entrega en sus propios deseos, los deja que ellos mismos sean sus propios destructores. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Y es que, aunque todos nos consideremos buenos, la realidad es que no es verdad, porque cada persona tiene un grado de maldad, y hasta quienes consideramos malos han hecho cosas que se consideran buenas, pero eso no los hace buenos. Y es así que resulta imposible para un muerto por sí mismo volver a la vida, pues la propia condición carnal nos impide resucitar. Y he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Comprendiendo en qué condición nos encontramos como parte de la humanidad, entendemos por qué Dios nos advierte de nuestro pecado. Ningún ser humano podía librarse de esa condición de muerte y pagar el precio para librarse de esa esclavitud por sí mismo, ni pagar el precio por otros. Por eso, bajo ese escenario no les pertenecemos a Dios, sino a aquel que tiene el imperio de la muerte. No podemos estar vivos por causa de nuestros pecados, así que Dios pagó el precio que ningún ser humano pudo. Jesucristo fue el único quien dio su vida sin mancha, sin pecado. Lo dio en pago de nuestra deuda de esclavitud y dándonoslo como regalo a quien quiera recibirlo, pues así dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que, amigos, conociendo ahora el regalo que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo, podemos comprender que al igual que Adán, Dios pone delante de nosotros dos opciones, los cuales en libertad elegiremos. Y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y es que, amigo, para obtener la vida hay que acercarnos a Jesucristo, aceptar el regalo de la redención y hacer morir a nuestro viejo hombre, el cual está vestido de pecado y muerte. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amigos, es necesario que para alcanzar la vida en nosotros debemos acercarnos a Jesucristo y olvidar las vanidades y el goce que este mundo nos ofrece, el cual es pasajero. Busquemos lo espiritual, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso nos dice la Escritura, pues nuestra carne putrefacta debe ser vivificada y nuestra vestimenta limpiada delante de la presencia de nuestro Creador. Nuestra vida debe evidenciar un cambio, debe evidenciar una vida llena de amor y el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís la carne, viviréis. Así que ten presente que para no andar espiritualmente como muertos vivientes ante la presencia de Dios, debemos nacer de nuevo y andar en una vida nueva, tal como lo menciona la Escritura. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como vemos, después de haber reconocido nuestra condición de muerte y haber aceptado la redención de Jesucristo, la principal preocupación que debe tener un cristiano es centrarse en la vida espiritual, o sea, en las cosas de Dios, y olvidarse de aquellas preocupaciones que los muertos vivientes se preocupan en este mundo. Jesucristo lo dejó saber así. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Así que, si tú eres un verdadero cristiano, debes saber que dejamos nuestro anterior modo de vivir en el pasado, o sea, nuestra condición de muerto viviente, no viviendo ya conforme a nuestra carne. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es preocupante saber que la humanidad no está muriendo, sino que está muerta en vida, y ellos no se dan cuenta de eso. Así que dejemos de caminar en el mundo como muertos vivientes, buscando satisfacer nuestra carne. Matemos a ese viejo hombre y vistámonos limpia y justamente. Jesucristo no busca un pueblo muerto, sino resucitado juntamente con Él, vivos que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amigo, ¿puedes sentir el amor de Dios o tu corazón aún está muerto?